La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, la parábola de los talentos. Vamos a mirar aquí. Yo le hice una pregunta al Señor en relación a los intereses que no lo entendía. El Señor me lo reveló ayer. Se lo voy a compartir con mis hermanos, con la iglesia. Comenzando Mateo 25 del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Tú puedes leer el contexto antes de esto. A uno dio 5 talentos. Un talento es una medida. Hagan de cuenta que es así como un saquito lleno de oro. ¿Ok? Ya sea de oro. Eso era una medida. Por decir así, 1 kilo de oro o 5 kilos de oro. No sé ahorita la medida que haya. Eso es una medida, ¿ok? De un saquito de oro. Eso es un talento. Obviamente esto es una alegoría, es una parábola. Está hablando alegóricamente. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero al que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes, que lo es tuyo. Se lo dio como lo recibió. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses o con rédito, que es lo mismo. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene les será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, separación de Dios. Yo le pregunté al Señor, le digo: Señor, no lo entiendo. Ok, ayer el Señor, y de hecho yo ya tenía aquí, miren, yo a veces escribo versículos, pero no lo había entendido. Proverbios 8:19. Sabemos en el Antiguo Testamento que la persona más sabia fue Salomón. Venía mucha gente
a escuchar la sabiduría de Salomón. En un sueño el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y él dijo, Señor, dame sabiduría para llevar a tu pueblo. Entonces el Señor le dijo, por cuanto me pediste sabiduría y no poder, dice, te voy a dar la sabiduría, pero también te voy a dar muchas riquezas. Literalmente Salomón fue uno de los hombres más ricos que ha habido. ¿Okay? Siendo eso una alegoría, Salomón es una figura de Cristo. Entonces, Salomón escribió Proverbios 8:19, mejor es mi fruto que el oro. Aquí está hablando de la sabiduría. Busca la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, temor a Jehová. Entonces, cuando tenemos sabiduría, dice en Proverbios, mejor es el fruto de la sabiduría que el oro, que el dinero, y que el oro refinado. Y mi rédito, o sea, mis intereses, mejor que la plata escogida. Proverbios 10:20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Ok. Fíjense bien, Dios nos da talentos, no talentos artísticos, talentos. Los talentos tienen que ver con conocimiento de la palabra de Dios, el Señor, vamos, los dones espirituales. Okay, el Señor nos da el espíritu. Entonces, a uno le da 5. Hay personas al que se le da más, se le exige más. Entonces, al que le dio 5, regresó 5, o sea, dio fruto. Por ejemplo, a una persona Dios le da el don de profecía y él trabaja en eso. ¿Ok? Entonces, él cumple. Entonces viene Cristo y dice, viene Cristo y come el fruto. Dice, ok, te voy a dar más. Entonces, por ejemplo, déjenme darles un ejemplo sin salirme de ahí. Timoteo fue escogido por Dios para que predicara el Evangelio. Entonces Pablo le escribe una carta a Timoteo porque Timoteo andaba caído, andaba desmotivado, tenía miedo. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ahora con mis palabras, ponte las pilas, Timoteo, reaviva el fuego del Espíritu Santo que tú ya tienes, reavívalo, ya está en ti, ponlo en práctica, ¿para qué andas todo miedoso ahí? Y le dice, ponte a trabajar, reaviva el fuego para que tengas la fuerza que Dios nos da, así como Dios le da una nueva fuerza a las águilas, así también a ti, reaviva. O sea, es necesario que trabajes por un periodo de tiempo antes de que recojas el fruto. No se trata de que vienes y siembras la semilla y ya en un día, o sea, rápido una persona se va a convertir a Dios y va a dar fruto. No, Timoteo, ponte a trabajar y después de trabajar el Señor viene y dice, ok, mi hijo Timoteo, has dado frutos o te voy a poner, sobre mucho te pondré. Entonces, si no ponemos en práctica, si no le damos los intereses al Señor de lo que el Señor nos ha dado, Él viene y nos quita el espíritu que ya está en nosotros. Y no vamos a estar con Él en la congregación. Pero esto ya comienza aquí, hermanos. ¿Ok? Fíjense bien lo que dice Cristo. Mateo 12, 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro,
deseamos ver de ti señal. Cuando Dios iba a hacer algo con el pueblo de Israel, siempre les daba una señal, siempre, siempre. Por ejemplo, a Ezequiel le dijo, ve, haz esto y esto y esto, esta será una señal para que te crean, pero no se van a convertir. A Jeremías lo mismo, ve y haz esto y esto y esto. Les dio señales. A Isaías igual. Entonces ellos sabían de señales. Entonces viene y le dice, ok, Señor, danos una señal. Él respondió y les dijo, la generación mala, hay generaciones muy malas y adúlteras, demanda señal. Pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Ahí está la señal. ¿Qué le pasó al profeta Jonás? Jonás es una figura de Cristo. Jonás, Dios le dijo, Jonás, ve a predicar a Nínive. Entonces él dijo, no, Dios siempre es bueno, siempre los perdona, mejor yo me voy. Y él se fue a otro camino. Entonces se subió en una barca y en el mar, en la barca, hubo una tempestad. Entonces la gente le dijo, no, aquí algo está pasando. Una de las personas cometió algo contra Dios. Entonces le preguntaron a Jonás y dice, es por mí. Yo desobedecí al Señor. Entonces dice, arrójenme al mar y se van a calmar las tempestades. Entonces ellos arrojaron a Jonás al mar, que el mar es un símbolo del Seol. El Seol es un símbolo de la muerte. ¿Okay? Entonces ahí estaba la señal de que así como Jonás iba a estar 3 días y 3 noches en el pez, en el gran pez que se comió a Jonás, así Cristo iba a estar en el Seol por 3 días y 3 noches, aunque la muerte no pudo contra él, eso ya lo sabemos. Entonces dijo, esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Se las dio. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, Jesús estuvo 3 días y 3 noches, desde el jueves en la noche hasta el domingo en la mañana. No murió un viernes, murió un jueves. Entonces alguien una vez me dijo, no, pero el siguiente día era día de reposo, hermano, era sábado. No, le digo, no. Era día de reposo porque era la Pascua. Ellos observaban la Pascua como un día de reposo también. La Pascua cayó en viernes y el sábado era un día de reposo. Hubo 2 días de reposo seguido. Entonces dice Jesús, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, en el Seol, 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Vino Jonás y predicó, y todos se arrepintieron. Y dice el Señor, ok, los perdono. Y dice, ya sabía que los ibas a perdonar. Y se enoja Jonás con el Señor. La historia es bien interesante, ¿verdad? Pero hermanos, Dios es bueno. Esto no ha pasado, hermanos. Hay una generación en donde todos se van a arrepentir. Cuando Satanás sea atado en el milenio, todos van a creer, porque ya no van a poder ser engañados. Ahora, la gente que se murió y está en el Seol, apartados de Dios, todos van a creer. Y en un abrir y cerrar de ojos, cuando Satanás otra vez es suelto, ya todos creyeron, ya todos no fueron engañados. Entonces, Satanás es suelto. Satanás sabe que le queda poco tiempo, pero en un abrir y cerrar de ojos, Cristo le arrebata todo, porque Cristo murió por todos, hermanos. La ira de Dios no es para siempre.
hay mucha, no hay conocimiento en relación hacia el lago de fuego, vamos a ir aprendiendo sobre todo eso, ¿ok? Pero es obvio que Dios castiga a toda persona desobediente. Y fíjense, Cristo dice, la reina del sur, vino una reina del sur, ah, se levantará en juicio. De hecho, ella vino y le trajo regalos. Ella vino a escuchar la sabiduría de Salomón y dijo, wow, en realidad es más grande de lo que a mí me dijeron. Y ella le llevó regalos. Y de hecho, Salomón la tuvo por mujer. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Hermanos, la sabiduría de Cristo es lo más grande, es lo más grande. ¿Ok? Entonces, regresando a la parábola de los talentos, debemos de dar intereses al Señor. Debemos de dar fruto. No es otra cosa que lo que está diciendo el Señor. El Señor quiere que demos frutos. Si el Señor te puso para que seas pastor, pastorea las ovejas, aunque sea una. Vas a empezar con poquitas, con 2, con 3, con 5. O vas a trabajar por un periodo de tiempo, puede ser 5 años, 10 años, 15 años, yo no lo sé, solo el Señor lo sabe. Después de que trabajes o sea, tú da fruto, tú obedece lo que te dice el Señor. Y entonces eventualmente viene Cristo y dice, has obedecido, ok, te voy a poner por más. Entonces ya el Señor te dice, acércate. Entonces ya el Señor te engrandece porque has sido obediente y te puede dar cargo 50, 100, 1000, 5000, o te puede dar toda una nación. Depende de cómo el Señor te prepare. Depende de lo que puedas dar, porque tú no puedes dar lo que no puedes dar. Entonces, pero el Señor te pone. Entonces, no te desesperes si el Señor te puso para que seas predicador y tienes 2 personas. Sé fiel al Señor. Tú no te desanimes. Tú sigue predicando, sigue llevando el Evangelio. Predícales a las personas y cuando el Señor quiera, fíjate bien, es bien fácil. Es bien fácil. El Señor dice, ok, ya, ya has cumplido con lo que te dije, ok, te voy a poner más. Simplemente el Señor te da su gloria. El Señor te dice, ok, llama a estas personas, te lleva a una comunidad. El Señor usa tu ministerio para sanar a una persona de cáncer terminal, del SIDA, una persona que se está muriendo. Entonces la gente que le asombra mucho las sanaciones dice, wow, el Señor, gracias a Dios. Entonces la gente, así como lo hizo con Pedro, cuando hizo la primera predicación, sanó. Dios sanó por manos de Pedro y Juan a un inválido que estaba a la puerta del templo. Entonces la gente se juntó para escuchar la predicación de Pedro y se convirtieron como 3000 personas. Eso fue el comienzo de la predicación. Entonces, no te desanimes, da fruto, el Señor pide. Si el Señor te dio, por ejemplo, el hablar en lenguas, tu trabajo es orar. Tu trabajo es estar orando y no que te pongas a ver la televisión o las novelas y orar nada más en la noche. No, o sea, trata de estar en oración todo el día, si puedes. Entonces, orar, 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 aunque no sepas lo que estás diciendo, orar, orar, porque eso fue lo que te dio el Señor. Trabájalo y pídele al Señor. Yo también le pido para que el Señor te dé el entendimiento que es lo que lo que estás diciendo y que eventualmente lo compartas con la iglesia. Pero no para que lo enseñes, sino para que lo compartas con la iglesia.
para que no te enseñoríes de los hombres, en que en el caso de que seas mujer, y si eres varón y hablas en lenguas, ponte a orar, y ponte a orar, y ponte a orar, y ponte a orar, porque hablas en lenguas o estás hablando a Dios, entonces estás orando. No sabes lo que dices, pero es el ministerio que el Señor te dio. Entonces, lo que sea. En este caso, yo estoy trabajando en el ministerio en el que el Señor me puso, en el de enseñar, en el de compartir lo que el Señor me revela, ¿okay? Para que tengan el conocimiento. El conocimiento nos lo da Cristo, ¿okay? So, se trata de tener que eventualmente tú también tengas la mente de Cristo, ¿okay? Para que, y no te hagas esclavo de los hombres, no te hagas esclavo de ningún pastor, de ningún... Yo enseño, pero no para esclavizarte, no, se trata de que tú eventualmente tengas la mente de Cristo, así como Pablo lo dijo, yo tengo la mente de Cristo. O eso se trata de ser a imagen y semejanza de Cristo, aunque sabemos que... For how long? Alexa, stop. Cumple tu ministerio, así como Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, cumple tu ministerio, sigue adelante, ¿ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.